¿Y cómo podríamos definirla? Quizás la historia de un ave atrapada en una jaula dorada, me parece. Hola, muy buenas a todos, gentecita, y sean bienvenidos a una nueva review / opinión. Y antes que nada, pues disculparme porque sé que me he tardado muchísimo en traerles esta opinión, pero definitivamente quise asimilar completamente lo que esta película me había transmitido y definitivamente poner en balance todas mis expectativas, la emoción que tenía por este filme. Y es que, gentecita, bienvenidos a la review / opinión de la película Spencer. Esta película tan maravillosa que ha dado tantas, pero tantas cosas de hablar, así que si quieren saber mi opinión, quédense en este video. Si tuviera que definir esta película con una palabra, definitivamente para mí sería incómoda, en el mejor contexto que se le pueda dar a este adjetivo. Y es que nos encontramos con una visión que quizás podríamos decir un poco diferente de lo que se nos ha dado a través de la historia de la princesa Diana. Sabemos que esta mujer, esta princesa, definitivamente, a este punto yo me atrevería a decir que se ha convertido en un personaje, más que un mismo personaje histórico. Y es que realmente día con día la existencia histórica de este mismísimo personaje ha llevado a que distintos directores y guionistas se den un poco de libertad a la hora de contar ciertas historias o ciertos relatos de la princesa Diana. Pues definitivamente, si uno quiere ver un documental o conocer realmente de la historia, para eso ya existen distintas series, o podríamos también mencionarlos, distintos documentales o libros que la relatan. Esta es simple y sencillamente una visión, un imaginario de cómo una persona, un director, un equipo se imagina que la princesa Diana pudo vivir uno de sus momentos más cruciales y más terribles de su historia. Y es que definitivamente Spencer, a través de 3 días, nos relata lo que podría ser ese último sufrimiento, ese último momento tan terrible de la vida de la princesa Diana, rodeada en un contexto de unas vacaciones navideñas junto al resto de la familia real inglesa, que más que tornarse en algo positivo, nos muestra, podríamos decir así, esos últimos momentos que llevan a que tanto la princesa Diana como el príncipe Carlos decidan de una vez por todas terminar con su matrimonio. Y es que definitivamente el filme en general cumple a cabalidad y a la perfección esa misión de transmitir esa incomodidad, casi ese encierro que podríamos decir vivió la princesa Diana en esos últimos momentos de su vida. No solamente desde la mismísima fotografía, que debo decir que es increíble y maravillosa, sino también la misma creación de los planos, ese pequeño efecto que se le da a toda la película, lo transporta a uno completamente a esa década, podríamos decir así, de los 80, de los 90, que definitivamente ejemplifica el momento histórico en el que pudo llegar a suceder esto. A lo largo de toda la película, el espectador logra sentir a cabalidad ese encierro, esa misma incomodidad que en este caso Kristen Stewart, representando a la princesa Diana, busca como tal transmitir, rodeada de una imposibilidad de su propia libertad, de su propia esencia, como tal enmarcada en un montón de tradiciones, en un montón de historia, y casi ejemplificando a la perfección este tema de querer romper la estructura de, digámoslo así, esa representación tan inhumana de lo que podríamos decir muchos de estos personajes de la realeza. Como mencionaba, la película logra ejemplificar y mostrar al espectador completamente toda la situación que está viviendo, en este caso, el personaje de la princesa Diana, que me parece también muy interesante, como también, digámoslo así, a la par van contando todo el tema de sus problemas alimenticios con la bulimia y etcétera, lo cual definitivamente, a mi parecer, da una perspectiva muy distinta de la princesa Diana, pues a mi parecer ya no solamente se queda en el tema de mostrar un personaje humano con debilidades, sino definitivamente un personaje roto completamente, un personaje que no encuentra su camino y que definitivamente, llegando a puntos casi de la locura, en lo que se muestra mucho de esta representación. Un punto que me pareció pero sumamente interesante es que no solamente se quedaran con mostrar, digamos, a este personaje tan vulnerable, tan atormentado de la princesa Diana, sino que también decidieron como tal
al atreverse a una representación que, si me preguntan, que hasta el momento digamos que no ha tenido el suficiente peso, y es una mujer amorosa, una madre increíble definitivamente, que hace que estos momentos con sus hijos, si bien puede que tengan cierto contexto triste, cierto contexto atormentativo, digámoslo así, por todo lo vivido, aún así le dan un pequeño aire de respiro a la película y nos recuerda definitivamente que aunque este personaje en esta representación pueda ser sumamente atormentado, también tiene esos puntos máximos de quizás estas imágenes más allá de la figura pública, de la luchadora, etcétera. En este caso, de una madre amorosa y como tal cariñosa con sus hijos, que también podríamos mencionarlo, da como esa ruptura de esos mismos paradigmas o tradicionalismos al mostrarnos una madre en la realeza justamente cariñosa y preocupada por sus hijos, que se detiene a jugar con ellos, a inventarse juegos y demás. Me parece sumamente interesante cómo la película definitivamente centra todo su eje en el personaje de la princesa Diana y realmente no requiere de mucha intervención de otros personajes para como tal representar esta persona atormentada, casi al borde de perder la locura, pero que definitivamente tampoco se queda en quedarse, digámoslo así, con una imagen negativa o positiva, pues sí hay oportunidad de ver a otros personajes como el príncipe Calor, la reina Isabel y demás, pero que no se queda simplemente en mostrarlos como los malos de la historia, los malos del cuento, sino que definitivamente los coloca como estas personas atrapadas, digámoslo así, en una etiqueta, atrapadas en una tradición que sí o sí tienen que cumplir, lo cual ejemplifica perfectamente esta ruptura, digámoslo así, de estas tradiciones que la princesa Diana buscaba o que definitivamente demostraba con sus actos, algo mostrando un poco más de humanidad detrás de esa imagen quizás como tan estable, cuadrada y fría. Quizás una de las cosas que me parece más increíble es, si bien la película cumple completamente con hacer que el espectador sienta esa empatía por el personaje de la princesa Diana, aún así también nos da, podríamos decir, un identificador pasivo, y este es el caso, digámoslo, de Maggie o del mismo Chef, que podría decir que se vuelven casi como esas representaciones de los espectadores. Pues a lo largo de la película es casi imposible no generar ese deseo uno como espectador de querer atravesar la pantalla, querer abrazar al personaje de la princesa Diana, querer, no sé, como atravesar la pantalla y querer cambiar todas esas situaciones, querer modificar todo eso y definitivamente darle al personaje esa libertad que tanto ha deseado. Algo que se ve bastante reflejado en el personaje de Maggie y en el personaje del Chef, que definitivamente representan como esos lazos o esa imagen de cariño que generó este personaje en muchas personas. La película hace uso de distintas analogías a la hora de representar los distintos momentos o conflictos que la princesa Diana vivía en ese momento. Tenemos las cuestiones de las perlas, muy, digámoslo así, ligadas con el tema de la infidelidad, con el tema de Camila, pero asimismo temas como por ejemplo el abrigo del papá, como ese deseo de volver a la infancia donde se podía sentir libre, asimismo ese deseo de escapar de ese lugar a algo conocido como era su casa de la infancia, y así con más elementos que definitivamente se entienden completamente y se logran, digámoslo así, de una manera correcta. Lamentablemente tengo que decir que para mí una de las quejas fue como tal esta analogía con el personaje de Ana Bolena, que si bien se entiende completamente y desde el primer momento se logra, digámoslo así, entender la similitud de ambas situaciones, pues a diferencia de las perlas o los mismos faisanes, que siento que son analogías, digámoslo así, desde cierto punto un poco más sutiles, pero que uno como espectador las llega a entender, la incursión de Ana Bolena por momentos me pareció demasiado fuerte, demasiado obvia en comparación de esas otras analogías que me habían parecido mucho más sutiles e interesantes, a tal punto que en muchas de las intervenciones de Ana Bolena realmente me rompía como tal la experiencia y me sacaba muchísimo de todo ese ambiente, podríamos decirlo así, como sobrio, como triste, como nostálgico, y realmente me sacaba muchísimo de la experiencia. La música me parece simple y sencillamente increíble, pues como ya lo mencioné anteriormente, junto a la fotografía, los planos, los efectos y demás, me parece que logran un vistazo general y una transmisión general de esa sensación de
incomodidad, pues llama muchísimo la atención cómo hay escenas que, a pesar de que la música pueda parecer un poco más tranquila, aporta definitivamente a transmitir esa incomodidad, esa prisión interior del personaje, que definitivamente a lo largo de toda la película se va mostrando como ese deseo de libertad y, como mencionaba antes, ese no querer aguantar ni tener la fuerza para soportar más. Kristen Stewart me parece que hace un trabajo simple y sencillamente increíble, pues si bien en un comienzo genera un poco de shock verla en el personaje, a lo largo que va pasando y que va pasando cada minuto, definitivamente llega a convertirse en esa Diana, como mencionaba antes, una Diana muy distinta a lo que quizás estamos acostumbrados a ver, atormentada, y que logra representar completamente ese personaje y, como digo, logra transmitir a la perfección todas esas emociones como espectador, que genera en uno ese sentimiento de incomodidad, ese sentimiento de querer cambiar las cosas a pesar de que estemos hablando de un filme. Como mencionaba antes, el personaje Maggie y el personaje del chef me parecen de los mejores personajes, pues definitivamente logran ser esos identificadores para nosotros, el público, esas personas que logran de cierta manera transmitirle al personaje, la princesa Diana, todo ese amor y ese cariño que definitivamente cosechó en su vida a lo largo de toda su historia. Hablando sobre el final, me parece sumamente importante mencionar que, al tratarse de una película de la princesa Diana, realmente yo iba predispuesto a encontrarme con un final triste, con un final atormentado, pues definitivamente conocemos el final que tuvo esta persona en la vida real, pero me llamó muchísimo la atención cómo se atrevieron a quizás no ir por el camino típico que podría llegar a ser ese final trágico, nostálgico, sino que al contrario deciden dar un mensaje positivo, deciden dar ese momento en el que el personaje principal, en el que la princesa Diana logra como tal esa ruptura y logra justamente esa libertad que por tanto tiempo ha querido, y como tal es bastante bonito y me parece genial, especialmente porque lo comparte junto a sus hijos, lo cual definitivamente apoya esa visión de este personaje que, como mencionaba antes, quizás casi no se ha abordado, el de esa madre querida, ya no solamente ese personaje público, etcétera, sino también una persona con sentimientos y, por qué no, con ese amor de madre que definitivamente la caracterizó por mucho. Dos escenas que me gustaría definitivamente resaltar es, primero que todo, la primera escena, que me parece una de las escenas más fuertes y que definitivamente define por completo a la película. Ese momento en que la princesa Diana, perdida, decide bajarse en lo que parece ser un comedor en alguna parte de Inglaterra y se encuentra con estas miradas absortas de las personas que se encuentran allí, representando muchísimo ese inicio en el que la persona deja de ser persona para convertirse en algo más, casi como un ídolo, casi como una diosa, que para el resto de mortales, podríamos decir así, definitivamente no logran ver la humanidad en ella, lo cual me parece una escena simple y sencillamente brutal, que logra definir completamente el ritmo de la película y que con solamente esos primeros minutos ya te sumerge en todo, digámoslo así, el sentimiento y lo que la película quiere hacer. La segunda escena que me pareció simple y sencillamente increíble fue la escena de las perlas, que, como ya mencioné, me gustó muchísimo cómo lograron esa similitud o, digamos, representar este tema de sus problemas alimenticios con el resto de cuestiones, pero la escena de las perlas me parece de las escenas más fuertes, más crudas y espectaculares de la película. Si tuviera que mencionar una tercera, sería ese momento de libertad en el que Maggie representa a todas esas personas que la princesa Diana logró tocar a lo largo de su vida y que podemos ver en esta pequeña escena cómo se le devuelve parte de ese cariño y, justamente, digámoslo así, de esa alegría que esta persona pudo hacer, que también me parece como tal esa parte en la que los espectadores podemos tomar quizás un poco de protagonismo y, digámoslo así, cumplir eso que la película a lo largo como tal de sus minutos nos había generado. En conclusión, Spencer me parece una película simple y sencillamente increíble. Me dejó con un montón de emociones y cuando terminé de verla quedé tan en shock, pero en serio tan en shock, que tuve que pasar varios días analizando y entendiendo aquello que había visto. Una
una película increíble, maravillosa, que logró superar con creces las expectativas que yo tenía y que definitivamente nos da, a mi parecer, una visión distinta de este personaje histórico. ¿Qué tanto te gusta o no te gusta esta visión? Dependerá completamente de tu opinión personal, pero que definitivamente me parece que Pablo Larraín la hace increíble, mostrándonos unos escenarios maravillosos. Kristen Stewart logra definitivamente callar muchísimas bocas, demostrando su gran calidad actoral, representando a este personaje tan importante para la historia universal, y que lo hace, a mi parecer, de una manera espléndida. Por todo esto yo le daría a la película Spencer un 10 definitivamente. Lo sé, pero es que soy muy fanboy de la princesa Diana, I'm sorry for you, pero me parece una película increíble, maravillosa, a tal punto que le logró dar a Kristen Stewart una nominación a los Oscars, y esperar a ver quién se llevará ese galardón. Yo cruzo los dedos porque Kristen lo hizo maravilloso. Pero gentecita, esta fue mi opinión, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, así sé que les gusta, yo a sus favoritos, no sé para qué. Comenten ahora, que me comenten, quiero que me cuenten qué les pareció Spencer, si les gustó, si no les gustó, si cumplió sus expectativas o no, todo déjenmelo en los comentarios. Compartan este video en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y síganme a mí abajo de las mías que estarán en la descripción. Y lo más importante, ya tú lo sabes, es que justo por aquí estarán apareciendo dos sensualones botones para que le piques y te suscribas y tú unas a esta familia en craftianos. Ay, que vamos a la princesa Diana, y por mí que la represente todo lo que quieran, porque soy un fanboy y me parece increíble. Y qué película tan espectacular, gente, maravillosa. Y nos veremos en un próximo video, así que adiosito.